Bien, comenzamos esta edición de Agenda Económica. Bienvenidos, 8:02 y vamos a ir de inmediato a lo que está ocurriendo en el Congreso, porque hace minutos nada más la Cámara de Diputados finalmente aprobó el presupuesto para el año 2023. Queda listo ya para que se discuta entonces en el Senado, pero no ha estado exento de tensiones todo este proceso. Vamos a ir a escuchar el punto de prensa que a esta hora está entregando el diputado Andrés Longton a esta hora de la mañana. Sí. No es que desaparezca. Lo que nosotros queremos es que haya un mayor grado de transparencia en la ejecución de los recursos. Estamos frente a una institución que es autónoma, pero que esa autonomía también tiene que tener algún tipo de fiscalización y de control respecto sobre todo de las actuaciones que ejecutan. Y creemos que el país está viviendo una invisibilidad respecto a esa transparencia que deberían tener todas las instituciones. Y el INDH no puede estar exento de aquello, sobre todo cuando está es objeto de cuestionamiento permanente respecto a sus actuaciones. Y eso obviamente que refleja que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que tener una reforma y tiene que tener una mirada distinta para que pueda ser sujeta al control ciudadano respecto de las actuaciones que ejecuta, que nosotros creemos está careciendo de todo tipo de imparcialidad y se ha politizado en demasía, y eso obviamente va en detrimento de nuestras instituciones y de las garantías que tienen que tener todos los chilenos respecto a esta institución. A ver, hay que verlo. Tenemos que llegar a un acuerdo primero respecto a la transparencia de las actuaciones que está ejecutando o va a ejecutar el INDH. Si hay mayor información respecto a eso y un cambio de mirada del gobierno en atención a cómo se van a ejecutar dichos recursos al INDH, nosotros obviamente que tenemos toda la disposición de poder llegar a un acuerdo y aprobar esa partida. Bien, el diputado de Renovación Nacional, entonces, Andrés Longton, respondiendo a algunas preguntas de la prensa en momentos en que algunas partidas del presupuesto fueron rechazadas. Ha habido, en particular, bastante tensión en relación a, por ejemplo, el presupuesto para el Ministerio del Interior. ¿Por qué rechazaron parte de ese presupuesto? Bueno, decían en la oposición, lo explicaba hace minutos, antes de que saliéramos al aire, el diputado Longton, porque no había un presupuesto reajustado en montos adecuados, además, para las policías. Era uno de los reclamos que habían levantado desde la oposición. Hay tensiones también en relación al presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también era una partida que habían rechazado desde la oposición. Es parte de lo que se discute y de lo que probablemente tendrá que resolver el Senado a continuación, que es la instancia en la que se va a seguir tramitando este presupuesto 2023, que ya ha sido, como les decíamos, despachado entonces desde la Cámara Baja. Hace minutos, cuando se aprueba ya el presupuesto 2023 ahí en la sala de la Cámara, dio un punto de prensa también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, analizando la tramitación y los resultados finalmente de todo este proceso. Escuchemos qué fue lo que dijo. Este ha sido despachado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Estamos satisfechos por el trabajo que se ha hecho. Por supuesto, hay algunos temas que vamos a tener que corregir en lo que resta de la tramitación del proyecto. Como sabemos, particularmente está el rechazo de la partida correspondiente al Ministerio del Interior. También tenemos el caso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, CONAF y el Servicio de Patrimonio. Todo eso va a ser objeto de indicaciones al ingresar el proyecto, al pasar el proyecto al Senado. Bien, ahí el ministro Marcel entonces explicando cuáles son los pasos que vienen. ¿Por qué el punto de prensa hasta ahora? Bueno, porque estuvieron toda la madrugada los diputados discutiendo sobre esta partida, sobre el presupuesto en las distintas áreas en las que tenían que manifestarse y después de una larga tramitación, que suele ocurrir, esto pasa cada año, las tramitaciones y las discusiones en la sala pasan de largo finalmente hacia la madrugada del día siguiente para poder terminar el debate a tiempo, porque recordemos que esto tiene que estar despachado antes de fines de este mes. De ahí entonces el apuro que hay para que sea el Senado entonces quien tome la posta y continúe con esta discusión. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo con la canasta básica, este insumo del Ministerio de Desarrollo Social que mide el precio de aquellos productos que son los mínimos
los que se requieren para sustentar el hogar de aquellos hogares de menores ingresos fundamentalmente. Bueno, han dado algunas señales de cierto alivio en un ciclo de inflación muy alto y que ha presionado precisamente el precio de la canasta básica, que ya supera los 61.000 pesos, casi 12.000 pesos más que hace un año atrás exactamente. María Luisa Carrión reportó el tema y los efectos y consecuencias también de estas alzas. En plena temporada y cuando los precios estaban a la baja, Patricio llegaba a vender 5 o 6 zapallos enteros en un solo día. Hoy, con gran esfuerzo, logra terminar con uno. Cuando está la época de la cosecha, 500, 300 pesos. ¿Y ahora? Y más grande el corte. Y ahora vale 1.000 el corte. Y es que el zapallo es uno de los alimentos que en el último mes ha ido al alza, afectando el bolsillo de los consumidores. Es uno de los productos que componen la canasta básica, una que durante octubre dio un pequeño, muy pequeño alivio. El informe de canasta básica de alimentos del mes de octubre por fin trae una buena noticia porque evidencia que la inflación comienza a darle un respiro a las familias chilenas con el quiebre en el alza de los precios de los alimentos. Así, durante el 10º mes del año, la canasta alcanzó un monto de poco más de 61.000 pesos. Esto significa una variación mensual de un 1,6%, una cifra menor a la registrada en septiembre, cuando el aumento fue de más de un 2%. En el acumulado 12 meses, las presiones inflacionarias también comienzan a ceder. En esta medición, considerando los productos de la canasta básica, fue de 22,8%, mientras que la anterior se superó el 23%. Las proyecciones del Banco Central, y que se han ido cumpliendo incluso más rápido de lo esperado, es que en este último trimestre vamos a tener una inflación, pero una inflación bastante menor de lo que hemos tenido antes en el último año, y el próximo año eso va a ser aún mejor y vamos a ir normalizando el proceso inflacionario del país. Pero estamos hablando de una canasta básica que se ha incrementado en el orden de un 20%, y eso afecta muy duramente a los hogares, y particularmente a aquellos hogares que destinan gran parte de su ingreso a la canasta, a los alimentos o a bienes básicos de consumo. Por eso la opinión mayoritaria en la calle sigue siendo que el costo de la vida no da tregua, que el alivio aún es muy poco y que no alcanza a notarse en las billeteras, porque la canasta sigue subiendo, aunque claro, el último mes a un ritmo menor. Algunas cosas en realidad, ¿ya? Los limones están un poco más baratos, las lechugas, pero hay otras cosas que están más caras. No alivia para nada, porque la verdad que ha bajado, a lo mejor hoy día bajan 100 pesos y ya mañana suben 300. Es como lo mismo. El plátano está carísimo, no se puede, imagínense 2.000 pesos el kilo. Igual seguimos corto, porque de hecho mi mamá tiene una pensión baja, yo tengo una pensión baja, y si las cosas están caras, uno normalmente le da preferencia a los alimentos y las cuenta, la luz, el agua, y no queda para más. En octubre el 70% de los alimentos que componen la canasta básica subieron de precio, 55 de los 79, entre ellos una de las que destaca es la zanahoria. La zanahoria tuvo una variación mensual de 15% y en el acumulado de los últimos 12 meses ya supera el 53%. El plátano también registró alzas por sobre el 10%. La manzana también hizo lo propio y el zapallo aumentó un 6,7% su valor, y entre octubre del año pasado y este mes escaló poco más de 19%. Este es el mes que sube el zapallo en esta temporada. Las ventas no están muy buenas y son ellos los que reciben las quejas de los consumidores, las mismas que escuchan quienes venden plátanos. Esta semana ayer empezamos ya con la baja. ¿A cuánto estaba antes? ¿A cuánto estaba? No, llegamos a vender a 3.000 pesos el kilo. A 3.000 pesos el kilo llegamos a vender. Pero ahora ya se empieza a normalizar. ¿Cuánto está ahora? 1.700. Esperan que el plátano baje un poco, pero no mucho, y en las próximas semanas, dicen ellos, lo que están día a día en las ferias puede llegar quizás a los 1.400 pesos el kilo. Al otro lado de la moneda, la lechuga, por ejemplo, tuvo una baja de más de un 4%, aunque en los últimos 12 meses ha subido de precio. La palta y la avena también destacan entre los alimentos que han ido cediendo. La cocina llegó a estar a 1.500, a 1.000, ahora está a 800, 700 pesos. Esto lo comíamos ayer, 3.400, hoy día 3.200, algo bajó. Algo, pero muy poco para que se note. ¿Qué podría pasar en los próximos meses con el valor de la canasta básica?
siguiendo la tendencia de la política monetaria contractiva que está aplicando la autoridad, es de esperar que el precio siga descendiendo con una variación anual acumulada que debería situarse en los próximos meses, por lo menos a terminar a diciembre, aproximadamente en torno al 21%. Precio de los alimentos que suben, pero por primera vez a un ritmo un poco más lento. Eso sí, no al que quisieran las familias que han visto cómo mes a mes no hay un alivio significativo en su esquivo presupuesto. 8:12, vamos a ir a otro tema. Ayer conocimos detalles del acuerdo de conciliación al que llegó la Fiscalía Nacional Económica con Hernán Vigi por un caso que ha sido conocido como el del interlocking y que finalmente ha llegado a un término ya porque el Tribunal de Libre Competencia aprobó este acuerdo de conciliación, lo que significa que Hernán Vigi tendrá que pagar una multa a beneficio fiscal de 180 millones de pesos. Esto tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica. Lo que ha dicho la Fiscalía es que en este caso de interlocking hay un reconocimiento de los hechos de la acusación y que de ello deriva entonces este pago de 180 millones de pesos. ¿Qué es el interlocking? Para refrescar un poco este caso que estalló hace algunos meses atrás. Considera el interlocking horizontal la participación simultánea como director o como ejecutivo relevante de dos o más empresas competidoras. Se entiende que es un problema que afecta a la libre competencia en la medida que esta persona puede compartir eventualmente información sensible de una u otra competidora en un mercado en el que ambas están participando. Y en este sentido, lo que dice la Fiscalía Nacional Económica es que Hernán Vigi, así lo dice en su comunicado, reconoce expresamente estos hechos que son constitutivos de la acusación de la Fiscalía Nacional, indicando que Banco de Chile, Consorcio y Falabella, por sí o a través de sus filiales, participan en el mismo sector, negocio bancario, en la intermediación de valores y otros servicios prestados por corredoras de bolsa, también en la intermediación de seguros y en la emisión de seguro de vida y de gravamen. Y de esa manera entonces, tanto por la posición que tiene Hernán Vigi en los directorios de estas matrices, es que podría eventualmente haber algún tipo de afectación a la libre competencia en la medida que comparte esta información de estos sectores. De hecho, la Fiscalía plantea que este reconocimiento implica que Vigi, al integrar los directorios de estos tres empresas, Banco de Chile, Consorcio y Falabella, estaba en posición de acceder a información estratégica de las respectivas filiales que ofrecen los mismos productos y servicios. Y eso, dice la Fiscalía, es lo que está prohibido en la actual legislación. Esto marca un hito bien relevante, es la multa más importante que ha pagado una persona natural por este tipo de acusaciones y ha derivado también en la salida de Hernán Vigi del directorio de Consorcio y también en pronto hacerlo en el directorio de Falabella, un hecho que de parte de la Fiscalía ya se había acordado con la misma empresa. Por otra parte, el abogado de Hernán Vigi asegura que este acuerdo conciliatorio pone fin a esta litigación respecto a este tema, pero no significa que haya reconocido los hechos acordados. De hecho, Pedro Pablo Gutiérrez afirma que su defendido no ha infringido norma legal alguna. Este acuerdo no implica reconocimiento de ninguna clase de responsabilidad, solo se ha comprometido un pago a beneficio fiscal, pero hay acuerdo en que su carácter no es sancionatorio. Las dos interpretaciones entonces respecto a lo que ha resuelto el Tribunal de Libre Competencia en este caso. Vamos a ir a otro tema, 8:15, para hablar de movimientos en la industria aeronáutica, porque American Airlines podría entrar a la propiedad de JetSmart si es que la Fiscalía Nacional Económica así lo autoriza. Este antecedente se dio a conocer el día de ayer. American tiene la intención de ingresar a la propiedad y ya no solo asociarse con la empresa JetSmart en el mercado a nivel local. Las partes han pedido ya la venia de la Fiscalía, que como decíamos tiene que dar luz verde a esta operación. En 2021, aquí hay un antecedente importante, JetSmart ya había suscrito una alianza con American que permitía entonces el ingreso de la empresa norteamericana a la parte de la firma, pero en términos asociativos. Ahora se está hablando ya derechamente de parte de la propiedad de JetSmart, que es una aerolínea que tiene un porcentaje importante del mercado doméstico, cerca del 15% del mercado a nivel local y 9,2% del mercado internacional que se relaciona con Chile. De ahí entonces el interés de parte de American Airlines. Si bien JetSmart es la tercera competidora en todo caso detrás del grupo LATAM en el tráfico nacional, que contempla cerca del 58% de los vuelos, y por detrás de Sky Airlines, que tiene el 26%
3,1%. Ahora lo que viene es presentar los antecedentes correspondientes ante la Fiscalía Nacional Económica para poder zanjar entonces la aprobación en línea con el anuncio de alianza que se había hecho el año anterior, y significaría también entonces un respaldo importante para esta compañía dado el peso que tiene American Airlines a nivel internacional. Bien, y vamos a ir a otro tema porque SQM sigue entregando resultados que son sorprendentes. De hecho, al momento de entregar los resultados al tercer trimestre marca un récord y sus utilidades siguen creciendo, y con ello también el aporte que le entrega SQM directamente al Estado. Esta vez, de acuerdo a los resultados que fueron dados a conocer el día de ayer, SQM logró al mes de septiembre ganancias que superaron en 10 veces lo que había obtenido en el mismo periodo para el año 2021. Las utilidades que llegan a 2.755 millones de dólares superan, como decíamos, en 10 veces los 263 millones que había alcanzado en el mismo periodo del año pasado. Fundamentalmente esto tiene que ver con un aumento en el precio del litio a nivel internacional que le ha permitido entonces aumentar sus utilidades con ingresos que crecieron también en 347% durante el mes de julio y septiembre. En el tercer trimestre en particular hubo un buen repunte de los ingresos. Ricardo Ramos, el gerente general de SQM, ha dicho que están muy satisfechos con los resultados de estos primeros 9 meses, que han creído en el mercado del litio por muchos años y que del resultado entonces deriva la inversión en I+D que le ha permitido también ampliar la capacidad de producción. Como les contábamos, esto significa también importantes recursos para el Estado, porque estas positivas condiciones a nivel internacional del mercado fundamentalmente del litio han permitido aportar más de 3.600 millones de dólares en las operaciones de los primeros 9 meses del año directamente al fisco. Bien, 8:18, momento de ir a una pausa y volvemos de inmediato, seguimos con más de Agenda Económica. Lisa en 4 semanas. 8:21. Nos vamos de inmediato a la noticia del momento. Desde Tailandia, el presidente Gabriel Boric en su punto de prensa en el contexto de la APEC a la que participa. Acompañada de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, y del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. Además, hemos invitado a este viaje a empresarios innovadores de nuestro país, como son Constanza Levicán, Alejandra Mustakis y Juan Enrique Rasmus. Y también se encuentran en Tailandia los representantes de Chile ante ABAC, Ramón Jara y Mónica Retamal. Por lo tanto, tenemos una muy buena delegación representando los intereses de nuestro país. Hemos llegado hasta aquí para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que es un espacio trascendental para Chile. El 70% de nuestro intercambio comercial se realiza con países miembros, con economías miembros de APEC. Quiero contarles que comenzamos esta jornada participando en un conversatorio sobre la relación que se ha ido estrechando en las últimas décadas desde el impulso que le dio el presidente Frei Ruiz-Tagle entre Chile, Latinoamérica y Asia. Y el futuro de esto es en la Universidad Chulalongkorn, con cerca de 100 estudiantes y académicos en esa casa de estudios y con quienes vamos a realizar además un programa de intercambio que vamos a estar afinando durante los próximos meses. Durante la tarde participé en el CEO Summit como uno de los líderes de la APEC en conjunto con empresarios del Asia-Pacífico y con la vicepresidenta del Perú. Fue una jornada bien provechosa justamente para conversar y atraer inversiones a nuestro país que tiene muy buena reputación en este lugar del mundo. En este foro he puesto el énfasis en la necesidad de construir economías y negocios que sean sustentables, sostenibles en el tiempo, y también la importancia de mejorar la distribución de la riqueza en nuestros países para generar una mayor cohesión social, con reglas claras para las inversiones de largo plazo, y eso es algo que tuvo muy buena acogida entre los inversionistas extranjeros. Quiero destacar que esta invitación a Chile a participar de estas instancias demuestra el interés y estima que existe por parte del sector privado y los gobiernos de la región que le atribuyen a nuestro país. Es algo de lo cual todos los chilenos y chilenas tenemos que estar orgullosos.
Además, hace solamente unos minutos tuve una muy buena reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ya es la tercera vez que nos encontramos y hemos firmado una declaración conjunta para promover la mejora continua del capítulo de inversiones del CPTPP en el marco de los mecanismos de revisión del mismo. Ambos países, Canadá y Chile, tenemos el mismo interés en avanzar hacia mejorar los mecanismos de solución de controversias que existen hoy día y que están en discusión en el mundo. Asimismo, me junté con el primer ministro de Japón, con quien conversamos respecto de la situación internacional, en particular sobre la guerra en Ucrania, sobre la situación en el Asia-Pacífico y la amenaza que significa el desarrollo nuclear de Corea del Norte, cómo Chile siempre ha apoyado el multilateralismo para enfrentar este tipo de amenazas y además cómo profundizar en nuestra relación con un país con el cual tenemos un alto intercambio comercial, un tratado de libre comercio de hace mucho tiempo y que también es parte del CPTPP. Del mismo modo, durante la jornada, nuestra canciller Antonio Urrejola y el subsecretario Ahumada se reunieron con el ministro de Comercio y Exportación de Nueva Zelanda, Damien O'Connor, para avanzar en materias de economía digital y desarrollo económico sustentable. Además, en esta reunión, Nueva Zelanda confirmó su apoyo a la estrategia del gobierno y el envío de las side letters a propósito del CPTPP antes de fin de año. Finalmente, tanto la canciller como el subsecretario de Relaciones Económicas participaron en la reunión ministerial de APEC, cuyo tema central es el crecimiento balanceado, inclusivo y sustentable. Y para terminar esta jornada me dirigiré a la cena oficial de recepción que realiza el gobierno de Tailandia con todos los líderes de las 21 economías parte de la APEC, además de las 3 economías invitadas entre las que se encuentra la República de Francia. Así que ha sido una jornada muy provechosa, creo que hemos dejado en alto el nombre de nuestro país, lo cual nos pone tremendamente orgullosos y vamos a seguir trabajando por mejorar la integración de Chile con este lugar que hoy día es el centro del mundo. El Pacífico es el centro del mundo y eso lo saben quienes están participando acá y vamos a seguir profundizando y estrechando nuestras relaciones con las economías miembros. Muchísimas gracias y quedo atento a vuestras preguntas. Presidente. ¿Dónde? Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo están? Sobre lo que plantea del TPP, dice que Nueva Zelanda ya confirmó el apoyo. No nos queda claro lo que pasa con Canadá. Si es que es así, si nos pudiera dar un balance respecto a lo que ha ocurrido con los otros países con los que se ha estado conversando. Y además, sobre lo que planteó usted en la mañana en este conversatorio con estudiantes, sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Usted habló de presiones. ¿A qué presiones se refiere? Si pudiera darnos más detalles y si esto lo va a abordar con el presidente Xi Jinping. Sobre lo primero, firmamos un memorándum de entendimiento con el primer ministro Justin Trudeau, lo firmaron de hecho nuestra canciller con la ministra de Comercio que además va a estar visitando Chile durante enero, la ministra de Comercio de Canadá. Ese documento lo vamos a hacer público, así que se los podemos mostrar después para que vean el detalle, en donde básicamente se promueve una revisión del mecanismo de resolución de controversias entre empresas y Estado. Desde nuestra perspectiva, cosa que también es compartida por Canadá, existe una desigualdad en el trato que muchas veces se le da a las que favorece a las empresas por sobre los estados, y eso es algo que tiene que ser revisado. Se está impulsando también en la Unión Europea, lo cual no quita que nosotros vamos a cumplir con el mandato que nos otorgara el Congreso Nacional al aprobar el TPP, y ya hemos dicho que esto va a estar depositado durante este año. Sobre la segunda pregunta, a lo que me refiero es que es evidente que en una guerra comercial entre dos potencias mundiales siempre existen presiones para posicionarse, y lo que yo he defendido y seguiré defendiendo respecto a los intereses de Chile es la autonomía política para poder tener relaciones libres de cualquier tipo de presión en el sentido de excluir a una parte. Nosotros seguimos teniendo relaciones comerciales importantes con China. China es de hecho nuestro principal socio comercial el día de hoy. Mañana vamos a tener, espero, una buena reunión con el presidente Xi Jinping, en donde vamos a abordar la profundización de nuestra relación, y también tenemos una importante relación con Estados Unidos. Ustedes saben, he conversado con el presidente Biden también sobre la importancia de repensar la relación de Estados Unidos con América Latina, y seguimos trabajando en esa dirección. En guerras comerciales entre dos potencias tan grandes, la verdad es que nuestro país lo que hace es defender su autonomía política para relacionarse con ambas partes. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Presidente,
¿tiene una definición respecto del fiscal nacional? Porque senadores de oposición han acusado al gobierno de querer hacer fracasar la quina de postulantes. ¿Eso usted lo puede descartar? Y por último, ¿puede garantizar también, presidente, que la defensa realizada por el abogado Ángel Valencia en un caso de violencia sexual no implicará un veto a priori de su gobierno? No, ningún candidato por parte de nuestro gobierno. En esto quiero ser absolutamente claro. Nosotros estamos realizando una evaluación y conversación con senadores y senadoras porque esto requiere un amplio acuerdo de 2/3 y por lo tanto no es algo que el gobierno pueda imponer. No está en nuestro objetivo en ningún caso hacer fracasar la quina. Nosotros respetamos las atribuciones que tiene la Corte Suprema y por lo tanto vamos a presentar de los 4 candidatos, perdón, de los 4 candidatos que quedan en competencia. Recordemos que el candidato Ríos muchas gracias, declinó su candidatura. Vamos a presentar una opción al Senado y estamos tratando y trabajando con los senadores y senadoras para construir un consenso porque sabemos que nadie tiene la posibilidad, ni es deseable además que en un tema tan sensible como la Fiscalía Nacional, que está encargada de la persecución del delito en nuestro país, alguien pretenda imponerse por sobre otro. Necesitamos de un gran acuerdo. Este es un tema país, no es un tema de sectores, no es un tema de lotes, sino que tenemos que trabajar en conjunto, así que en esa perspectiva estamos trabajando. Entiendo que quedan 8 días, espero que se resuelva a la brevedad. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Apruebo Dignidad quiere mantener congelada la tarifa del transporte público al menos hasta finales del año 2023. Quería preguntarle, presidente, ¿qué le parece esa solicitud, considerando que el ministro de Transporte ya afirmó que no se puede mantener congelada la tarifa eternamente? Apruebo Dignidad o de una coalición u otra, nosotros somos una alianza de gobierno y lo que yo le manifiesto a todos los partidos y parlamentarios que nos apoyan es que es importante que nos comportemos como tal. El gobierno tiene que tomar una definición sobre un tema que es particularmente sensible. En momentos de crisis económica sabemos que hay que apoyar a las familias. A la vez sabemos que el congelamiento de tarifas por más de 3 años consecutivos no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que llegar a un equilibrio en función también de cómo esté la economía y cómo esté la situación de las familias que más lo necesitan. Por lo tanto, estamos realizando esas evaluaciones. Acá en estos temas no se responde a ningún tipo de situaciones que se discutan por la prensa. Nosotros vamos a preocuparnos de proteger a las familias chilenas y de proteger las arcas fiscales, y en ese equilibrio vamos a encontrar una solución que presentaremos a la ciudadanía a la brevedad. Lo estamos discutiendo con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, también con el ministro de Hacienda, pero tengan la tranquilidad de que en nuestro interés está el cuidar el bolsillo de las familias que sabemos ante la crisis no lo han pasado bien. Sabemos que ante la inflación que estamos logrando torcerle la mano después de un buen rato ha significado un alza del costo de la vida importante, y por lo tanto tenemos estas cosas en mente a la hora de tomar decisiones tan complejas sobre temas tan trascendentales como el precio del transporte público. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por estar acá tan lejos de nuestro país. Seguimos hablando mañana o pasado. Un gusto. Ahí estaban entonces las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, en su primer punto de prensa ante los medios de comunicación en Tailandia, contestando preguntas de contingencia nacional, hablando también de lo que han sido sus primeras reuniones en torno a los países que son parte de la APEC. Dentro de las preguntas, por supuesto, el presidente hace referencia a lo que es el TPP-11, este tratado de los esfuerzos, las voluntades, aunar voluntades para la estrategia del Ejecutivo finalmente de ir sumando países que se plieguen a las side letters propuestas por el gobierno, teniendo en claro, eso sí, que de acá a fin de año es el plazo que se han autoimpuesto para depositar finalmente este tratado. Dice que se avanza con Nueva Zelanda y se firma un memorándum de entendimiento con Canadá, donde se promueve una revisión del mecanismo de resolución de controversias. Por otro lado, también habla el presidente de una decisión importante que debe tomar, que es la de proponer al Senado el nombre de quién podría ser el próximo fiscal nacional. Dice el presidente que no hay ningún veto para ningún candidato, sabe que el acuerdo es difícil, se requieren 2/3 del Senado y no está dentro de los objetivos del Ejecutivo hacer fracasar la quina dentro de los 4 candidatos que quedan, porque recordemos que Rodrigo Ríos, uno de los abogados que era parte de esta quina, finalmente renuncia a esta opción. El presidente dice va a proponer un nombre. 8 días dice que le quedan para proponerle este nombre al Senado. Y finalmente un tema que ha sido controvertido durante el último tiempo tiene que ver con el congelamiento de la tarifa del transporte público
público en nuestro país y las críticas que han llegado incluso desde su propia coalición de gobierno. El presidente dice que espera que esto sea un debate con altura de miras, que esto no es algo específico de una coalición, espera que se comporten como una alianza de gobierno en este sentido, no hacer declaraciones a la prensa que puedan finalmente generar una polémica, pero que el congelamiento no es sostenible en el tiempo. Así que habrá que buscar una solución y conversaciones acerca de un tema que es sensible y que, por supuesto, se va a continuar debatiendo. Parte entonces de las declaraciones que entrega el presidente de la República, Gabriel Boric, en su primer punto de prensa acá en relación a la PEC 2022. Tendrá otro, posiblemente el día sábado, para hacer un balance finalmente de lo que han sido las distintas reuniones bilaterales, también la participación de Chile en la PEC y saber también si es que existen avances también en relación a esta estrategia del gobierno con las side letters, teniendo en cuenta que muchos de los países que son parte, cerca de la veintena, que son parte de este foro de cooperación económica Asia-Pacífico, APEC, también son depositarios o miembros del TPP-11. Bien, ahí entonces el detalle con Ivo Goich desde Tailandia en este punto de prensa que ha entregado el presidente Gabriel Boric. Estaremos revisando, por supuesto, parte de lo más importante que ha dicho el mandatario. Gracias, Ivo. Y de esta forma estamos cerrando entonces Agenda Económica, 8:35 minutos. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso, Noticias Express junto a Fresia Soltoff aquí en CNE.